It is an honor and a delight to be here with you today. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. I am so grateful that Pastor invited me to come. Estoy muy agradecido que Pastor me invitó a venir aquí. I didn't know he wasn't going to be here Yo when he invited me. no sabía que él no iba a estar aquí cuando me invitó. Did he know that? I think so. Él sabía que no iba a estar aquí. But I'm still so happy to be here with you all. Pero estoy muy agradecido y feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Even though I speak Spanish very poorly, Aunque hablo el español muy pobre y muy poco, you make me feel like I'm very welcome me here. hacen sentir como que estoy en casa. Thank you for the very warm welcome. you've Muchas given us. gracias por la bienvenida a cada uno de ustedes. I want to introduce my dear wife. Quisiera presentar esta mañana a This mi is my wife, esposa. Rhonda, Ella es mi esposa Rhonda and I'm delighted she's here too. y estoy muy agradecida que está aquí con nosotros. I know a little bit of Spanish, Hace un poco de español and she knows a few words. y ella sabe unas palabras. So her Spanish is not as much as mine. Su español no es tan bueno como el mío. I want to apologize that I am speaking to you in English. Quisiera pedirles perdón que les estoy hablando en inglés. I so much want to be able to preach the word of God in Spanish, Cuánto quisiera poder predicar en la palabra de Dios en español, but I'm not there yet. So you're going to have to put up with my bad. pero aún no estoy ahí, entonces van a tener que lidiar con mi inglés And Benjamin's interpretation. y con la traducción de Benjamín. I thank Benjamin for interpreting. Gracias a Benjamín por traducir. The song that we just sang, Esta canción que acabamos de cantar, Cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios, it warmed our hearts. calentó mi corazón. We remember when we were serving the Lord as church planters in Moscow, Russia. Me recuerdo cuando servíamos como misioneros en el país de Rusia. We sang this song in Russian, También cantamos esta canción en ruso. and our church loved this Y song. nuestra iglesia amaba esta canción. And to be able to gather with you and sing it now in Spanish is a delight. Y poder reunirnos aquí esta mañana y poder cantarlo con ustedes en español es una gran bendición. Please open your Bibles to 2 Timothy chapter 3. Por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Please read the first verse. Leemos el primer versículo esta mañana. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Let's pray and ask the Lord for his blessing on his word. Oremos esta mañana y pedamos que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias esta mañana por tenernos aquí reunidos en tu casa. Señor, un domingo más que podemos adorar tu palabra, adorarte a ti, adorar simplemente cada parte de lo que tú eres, Señor. Somos tan bendecidos de poder estar aquí. Ayúdanos a entender tu palabra, a abrir nuestros oídos, a abrir nuestra palabra y simplemente a ver a lo que tú quieres decirnos. Bendice el predicador esta mañana y que todo sea para tu honra. Cristo Jesús, amén. Amen. I believe that we live in very difficult times. Pienso que estamos viviendo en tiempos difíciles. I suppose that some of you would be able to tell me stories about how difficult these times are for you. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden posiblemente compartir conmigo que estás pasando por un tiempo difícil también. Many people right now are living in great difficulty and in great distress. Muchas personas están pasando por estrés, por tiempos muy difíciles. This should not be a great surprise to us Esto no debe ser una gran sorpresa para nosotros, because God told us that it would be this way. porque Dios nos dijo que sería de esta manera. In this verse that we just read, En este versículo que acabamos de leer, 1 Timothy 3:1, 2 de Timoteo capítulo 3, 1, it told us that perilous times would come. nos dice que postreros días vendrán. And that these days would come when we got to the end times near to the coming of the Lord. Y que estos días vendrían cuando se está acercando la venida del Señor. We talked about prophecy during Sunday school. En la escuela dominical pude compartir un poco sobre la profecía. I'm not going to talk a lot about prophecy this morning, No voy a hablar mucho de la profecía esta mañana, but if we had a great deal of time, I would show you reasons why I believe that we are drawing very close to the coming of the Lord. pero si tendría demasiado tiempo podría compartirles y decirles que la venida del Señor se está acercando, es muy pronta. When I read this verse, Cuando leo este versículo, I believe that we are in the end times. creo que estamos en los
tiempos finales, and we are in these dangerous times. en esos tiempos peligrosos. And I think that we see that in so many ways. Y pienso que podemos ver esto en muchas maneras. There is so much war and Hay conflict and tantas guerras, terrorism and destruction in the conflicto, world, terrorismo pasando alrededor de todo el mundo. and it's scary. Y da miedo In politics right now, en las cosas políticas. there's so much conflict, Hay tanto conflicto, so many lies, so much hatred, mentiras, odio, so great a division. simplemente una gran división. The economy, La economía it can be worse, puede ser peor, but there's great uncertainty, pero hay posiblemente algunas preocupaciones and many people are suffering. y muchas personas están sufriendo. Even though when we're not talking about the world as a whole, Aunque no estamos hablando del mundo entero, very often in churches there's conflict. muchas veces en iglesias hay conflictos. In our families, we are struggling and En we're having nuestras conflict. familias posiblemente hay algunos conflictos. And very often in our own soul, we find that we are in a difficult time and we're struggling in our own soul to O cope. aún en nosotros mismos, en nuestra propia alma, posiblemente estamos lidiando con algunas cosas difíciles. We live in perilous times. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. And you know, I don't think the world has ever been easy, Nunca pienso que el mundo ha sido fácil, but I think that these times I think these times are special times. I think these are especially difficult times because of the Lord's return. pero pienso que esos tiempos son especiales, son tiempos que están acercando a la venida del Señor. So what can we do? Entonces, ¿qué podemos hacer? What does the Bible tell us? How can we respond to living in these times? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de responder a estos tiempos venideros? You know, people respond in different ways. Personas responden de diferentes maneras. When times are difficult, some people want to fight. Cuando los tiempos se acercan, los tiempos finales se acercan, personas quieren pelear. Some people want to run. Cuando hay tiempos difíciles, personas quieren correr, Some people want to curl up in a ball and hide. quieren escapar o ocultarse detrás de una pared. But what does God tell us to do? Pero ¿qué nos dice que hagamos? La palabra de Dios. Let's read what Paul wrote to Timothy about these things. Leamos lo que Pablo le dijo a Timoteo sobre estas cosas. Please read 2 through 9. Versículo 2 Timoteo 3, versículo 2 al 9, la Biblia dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. One of the main reasons that we are in perilous times because it is a time of evil men. Estamos en estos tiempos porque hombres peligrosos, hombres malos. And these verses, it talks to us, it describes these men. Y estos versículos están describiendo a estos hombres. And when I read these, I feel like I'm reading the newspaper. Y cuando leo esto, siento que estoy leyendo el periódico. Because these words that were written 2,000 years ago perfectly describe our times now. Porque esto que fue escrito hace 2000 años perfectamente describe lo que está pasando hoy en día. In verses 2 through 4, it talks about the character of these people. Del versículo 2 al 4 habla del carácter de estos hombres. They're going to be lovers of themselves. Van a ser, se van a amar a sí mismos. They're going to be covetous. Simplemente van a ser, Covetous. They're greedy. They want quieren- your things. quieren más, quieren lo que tú tienes. They're going to be people who boast. Van a ser personas que se jactan, They're full of pride. simplemente orgullosos. And it goes on and on and Y on. continúa y continúa. I could preach
for an hour on their character, but I will not. Pudiera predicar por una hora entera sobre sus caracteres, pero no lo voy a hacer. We read it. You understand the picture. Ya lo leímos y tú entiendes aquí la imagen. I want you to understand not just their character, but it also talks to us about their belief, about their religion. Quiero que no solamente entiendas su carácter, pero te des cuenta sobre sus creencias. Because these evil men have a form of religion. Porque esos hombres malvados tienen una forma sobre la religión. And we see many today who seem to have religion, but they are not true believers in God. Y hoy en día hay muchas personas, muchos hombres que son religiosos, pero en verdad no tienen a Dios. Notice at the end of verse 4, it says that they love pleasure more than they love God. Mira al final del versículo 4, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. They really don't love God. They love their own selves, their own Simplemente pleasures. no aman a Dios, se aman a sí mismos. They have a form of godliness, Tienen una forma de Dios, but without any power. pero sin poder. So they're keeping the outward form of belief in God, Entonces tienen una manera, una forma de creer en Dios, but there is no relationship with pero en God. verdad no hay una relación con Dios And because of that, there's no power. y no hay poder. And so it is, when you look at it, you say, they look like they're religious, Cuando los ves, cuando los miras, dices, se ven religiosos, but there's no reality, there's no pero soul no hay in it. realidad. And it goes on and it says that they were ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Continúan y simplemente nunca llegan a la verdad. They're very smart. Son inteligentes, They know many facts, saben muchas cosas, but they have no wisdom pero no tienen sabiduría and they can't find the truth about God. y no pueden llegar al conocimiento de la verdad de Dios. Verse 8 is very interesting. El versículo 8 es muy interesante. It says that these people are like Jannes and Jambres, Dicen que estas personas son como Janes y Jambres who withstood Moses. que resistieron a Moisés. I did a search to find out who is Jannes and Jambres. Busqué un poco de quién es Janes y Jambres. This is the only time in the Bible that these words appear. La única tiempo en la Biblia que estos nombres aparecen. But in Jewish tradition, Pero en la tradición judía, these are the names of the magicians of Egypt. estos son los hombres de los magos de Egipto. So do you remember when Moses went to Pharaoh ¿Recuerdas cuando Moisés fue hacia Faraón? and he said, "Thus saith the Y le Lord, dice, esto dice el Señor, let my people go." deja que mi gente salga. And Pharaoh said, "I will not." Y Faraón dice, no. And so Moses threw down his rod Entonces Moisés tira su palo and it turned into a serpent. y llega a ser una serpiente. Well, there were some Egyptian magicians who said, "I can do that." Habían unos magos egipcios que decían, yo puedo hacer eso, And they threw down their rods. y tiran su palo también. And they also became serpents. Y también se hicieron serpientes. I have no idea how they did that. Yo no sé cómo lo hicieron. But then the rod of Moses swallowed up and Pero- ate those other guys' rods. Luego ese palo de Moisés se comió de los otros hombres. A few days later, Moses goes out to the Nile River. Unos días después, Moisés va al río Nilo. Now, you must understand that the Nile is sacred to the Egyptians. Ahora tienes que entender que este río es muy sagrado para los egipcios. It is the only source of water in Egypt. Es la única manera que ellos pueden tener agua. Without the Nile, there is no life there. Sin ese río no hay vida ahí. And Moses goes out, and as a judgment of God, he touches his rod to the Nile, and it turns to blood, and all Moisés the va fish die. y con ese palo toca el río y se seca todo el mar y los peces mueren. And the magicians, Y los magos they said, "Oh, that's nothing. We can do it too." dicen, oh, nosotros también podemos hacer eso. And they took their rods and touched just some water. I don't know. The Y- Nile was already blood. Con sus palos trataron de tocar el río, pero en verdad no importa porque ya estaba todo el río hecho sangre por Moisés. And it also became blood, but you already said that. También lo hicieron sangre. I've always thought that was very funny. Yo siempre pensé que eso era gracioso. It's like Moses did things that were very bad for Es Egypt. que Moisés hacía cosas muy malas hacia Egipto And the magicians said, "We can make it even worse." y los magos decían, podemos hacerlo peor nosotros también. They weren't helping the problem. No estaban ayudando al They were problema, making the problem estaban worse. haciendo el problema peor. According to Jewish tradition, the top two magicians who did this were Jannes and Jambres. Los dos magos en Egipto que hicieron esto eran Janes y Jambres. And so I think this is where we get these names. Entonces aquí es donde recibimos estos nombres.
Think about this. Eh, These were men piensa en esto. Estos hombres who had power, eran hombres que tenían poder, but not from God. pero no de Dios. They could do some things, Podían hacer cosas, but they could only make it worse. pero solamente las hacían peores. They couldn't heal. No podían curar, They couldn't fix a no problem, podían solucionar, but they had a religion that could harm people. pero tenían una religión, una forma de malograr las cosas. And in 2 Timothy chapter 3, it says that these evil men En 2 Timoteo capítulo 3 dice que estos hombres malvados will be like those guys. van a ser como esos dos hombres que acabamos de hablar. They will have a form of religion Tendrán una forma, una religión with no power. sin poder. They will have much knowledge, Tendrán conocimiento, but with no wisdom or truth. pero sin sabiduría, sin verdad. Perhaps they will be able to do things like Jannes and Jambres, Posiblemente podrán hacer cosas como Janes y Jambres, but nothing to benefit. It's only to harm. pero nada, ningún beneficio, solamente malograrían las cosas peores. And so we have these evil men Entonces tenemos estos hombres malvados with this evil character. con este carácter malvado. They have this powerless religion. Esta religión poderosa. The good news is in verse 9 it says, Pero las buenas noticias es que en el versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. when I look at the world today, Cuando miro el mundo I, el día de hoy, I see many people like this. simplemente me doy cuenta que hay gente como ellos. And it's a very sad thing. Es algo muy triste. It's a frightening thing. Es algo simplemente que no queremos pasar. But I want to say to you Pero quisiera decirte a ti, that when you get home today, read Psalm 37. cuando llegues a casa el día de hoy, lee Salmos 37. I'm not going to take the time now to cover it. No voy a tomar el tiempo ahora para leer el pasaje. But David was despairing because of evil men. David was discouraged because of Pero evil men. David estaba desanimado por esos hombres, ese tipo de hombres. And Psalm 37 tells the story of Y that. Salmos 37 nos comparte la historia de estos hombres. How he felt pain because of these evil men, Cómo él sentía ese dolor por ese tipo de hombres. and how God taught him, don't look at them, Y cómo Dios le enseñó, no mires a ellos, look at me, mírame a mí. and you will find comfort in me. Y vas a encontrar paz en mí. Those guys have power today, Esos hombres tienen poder hoy día, but their power will not last. pero su poder no va a durar. So don't spend your time worrying about them. Entonces no te preocupes en esto. And so when we read in 2 Timothy chapter 3, the first verses, we read about these evil men, Entonces los primeros versículos en ese pasaje vemos esos hombres malvados. and we see that's happening today, Vemos que eso está pasando el día de hoy, but it also says Pero también they shall dice- proceed no further. que no van a seguir adelante. That the day is coming that they will be gone. Va a venir el día que simplemente van a desaparecer. But what can I do? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? How do I deal with these times? ¿Cómo yo puedo lidiar con con estos tiempos? I'm going to ask Benjamin to read 10 and 14. Bueno, vamos a leer 10 and 14. versículo 10 y versículo 14, todos juntos. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. The first thing that it's going to tell us to do, the first thing that Paul said to Timothy La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo, is, you know my life. le dice, tú sabes mi vida, You know what I've taught you. tú sabes lo que te he enseñado, You know how I live. tú sabes cómo he vivido, You know my faith. sabes mi fe. In these perilous En times, esos tiempos peligrosos, follow the example that you've been given. sigue el ejemplo que te he dado. Now, some of us might say, Ahora, posiblemente muchos diremos, should we follow Paul? ¿debemos de seguir a Pablo? Shouldn't we be following Jesus? ¿No deberíamos estar siguiendo a Jesús? In 1 Corinthians 11:1, En Primera de Corintios 11:1, la Biblia dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. and so Paul said, follow Entonces me Pablo dice, sígueme a mí, imítame a mí, while I'm following Jesus. así como yo imito a Jesús.
I think that we all must follow Jesus. Pienso que todos debemos estar imitando y siguiendo a Jesús. But sometimes we're not sure what that looks like. Pero muchas veces posiblemente no sabemos eso, cómo hacer eso. How do I follow Jesus? ¿Cómo sigo a Jesús? And so then perhaps we will follow our pastor Entonces posiblemente seguimos a nuestro pastor, as he follows Christ. así como él sigue a Cristo. And make sure that he's one that is following Christ. Y asegúrate que él es uno de los que está siguiendo a Cristo. But it's not wrong to follow the leader who follows Christ. Pero no está nada mal seguir a un líder que sigue a Cristo. That's what Paul said in 1 Corinthians 11. Eso es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11. And here in this verse, Aquí en este versículo, he's saying to Timothy, Dice a you have Timoteo, fully known my doctrine and my life. tú sabes mi doctrina y mi vida. Follow this example that I've given you. Sigue este ejemplo que yo te he dado. What do I do in dangerous times? ¿Qué hago yo en tiempos peligrosos? I look at the Lord. Miro al Señor, I look at the men that God has sent, the faithful men that God has sent to lead me. miro a los hombres fieles que Dios ha mandado en mi vida para liderarme. And I say, I will continue to follow the things that they have set before Y me. digo, voy a seguir las cosas que están aprendiendo, siguiendo de Dios. I'm going to stick to the teaching of the Word of God. Voy a pararme y meterme en la palabra de Dios. That's when it says the doctrine, it means the teaching. Ahí es lo que significa la palabra doctrina, enseñanzas. I'm going to continue to have the manner of life, the purpose, the faith, the long suffering, the love, the patience. Voy a seguir el propósito, la fe, la longanimidad, la paciencia. Those are the things that I've learned. Esas son las cosas que he aprendido And in hard times, y en tiempos difíciles I'm going to continue to do the right thing. voy a seguir haciendo lo correcto. Sometimes when we're in crisis, Alguna vez cuando estamos pasando por crisis, we forget nos olvidamos to do the things that we know we should be doing. de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. And he says, Timothy, Y dice, Timoteo, you know my life. tú sabes mi vida. Just keep doing the right thing. Simplemente continúa haciendo lo correcto. The second thing I want to talk about is that in verses 11 and 12, it tells us that we need to trust God in the midst of suffering. El versículo 11 a 12 podemos ver qué hacer en el tiempo simplemente de sufrimiento. 11 and 12. El versículo 11 y versículo 12, 2 Timoteo 3, 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Versículo 12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. The apostle here tells Timothy, Pablo aquí dice a Timoteo, look, when you know my life, cuando ves mi vida, cuando sabes de mi vida, you also know that I have suffered. te das cuenta y sabes que he sufrido. The persecutions and afflictions that happened to me in Antioch, Las persecuciones que me pasaron a mí en Antioquía in other cities. y en esas otras ciudades. And then he tells Timothy, Luego le dice a Timoteo, yea, all who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. You see, there are teachers out there today who will tell you, Hay maestros allá afuera hoy en día que te van a decir, if you trust God, si confías en Dios, nothing bad can happen to you. nada malo te va a pasar. I don't believe that. Y yo no creo eso. In fact, the Bible says, Más if bien, you live godly in Christ La Jesus, Biblia nos dice, si creemos, si confiamos en Cristo Jesús, you will suffer vamos a persecution. padecer persecución. I have a feeling if I came up here and told you, if you will trust Christ, nothing bad will happen to you, Imagínate si yo vengo aquí y te digo, si tú crees en Jesús, nada malo te va a pasar. that in your heart you would be saying, Sam is a fool. En tu corazón vas a decir, Sam está loco. Because bad things do happen to me. Porque malas cosas en verdad Bad pasan things a have mí. already happened to me. Malas cosas ya me han pasado a mí. I'm afraid more bad things will Y happen estoy to me. seguro que malas cosas aún me van a pasar. God never said that nothing bad would happen to Dios you. nunca dijo que nunca nos va a pasar nada malo. In fact, it's Más the bien, opposite. Es lo opuesto. In this sinful world, En este mundo lleno de pecado, bad things will happen to you. malas cosas te van a pasar. Then I should quit believing? Entonces, ¿dejo de creer? Then I should become depressed? ¿Simplemente me pongo en depresión? No. No. We should deal with these persecutions in Lidiamos faith. con estas persecuciones, pero por fe.
In Hebrews chapter 13, En Hebreos capítulo 13 it talks about many of our brothers and sisters habla de muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo who suffered great things que simplemente pasaron por problemas and yet continued to trust God. y aún así tuvieron su fe en Jesús. And that is our inspiration. Y esa es nuestra inspiración. God, help me to be a man like them. Dios, ayúdame a ser un hombre, una mujer como ellos. Help me in difficult days to Ayúdame en trust tiempos God. difíciles en creer en Dios. See, God told us in verse 12 that we would suffer persecution. Dios nos dijo en el versículo 12 que vamos a padecer por persecución. And I'm not telling you a secret. Yo no te estoy diciendo un secreto. If we had the time to go up and down the rows, you could tell me about the things that have happened that have been very difficult in your life. Estoy seguro que cada persona que está aquí sentada pueda tomarse mucho tiempo diciéndonos de los tiempos difíciles que han pasado. But what do we do? Pero, ¿qué debemos de hacer? We remember the teachings of the God's word. Nos acordamos las enseñanzas de la palabra de Dios. In Matthew 28:20, En Mateo capítulo 20, versículo 28, he sent the disciples out to serve him, manda a los discípulos para que le vayan a servir and he said, I will be with you always. y les dice, estaré con ustedes siempre. In Hebrews 13:5, he tells us, I will never leave you or forsake En you. Hebreos 13:5 dice, nunca los dejaré ni los desampararé. In Romans 8:28, he says, all things work together for good to those who love him. En Romanos 8:28 dice que todo trabaja para bien para aquellos que creen en Dios. You see, bad things will happen, Sabes, malas cosas van a pasar, but God will be with you in those things. pero Dios va a estar contigo en el medio de esos problemas. He will walk with you through this. Va a caminar contigo en el medio de esos problemas. That doesn't mean that it will be easy, Eso no significa que va a ser fácil, but wherever there is God, pero donde está Dios, there is always hope. siempre hay esperanza. Perhaps things won't happen the way I want, Posiblemente las cosas no van a terminar o van a pasar como yo quiero que pasen, but my Father will care for me throughout the path. pero mi Padre se va a preocupar por mí en el medio de todo el camino. In the end, I know that Final. two things will happen. Yo sé que van a estas dos cosas. He promised me that it would be for my good. Me prometió que va a ser para mi bien. And I'm sitting here saying, Y estoy parado aquí diciendo, that's not the good that I wanted. eso no es lo bueno que yo quiero. And he said, it's the good that you needed. Y Él dice, es lo bueno que necesitas. Oh, Y decimos, "Ah, I want the good that I want. yo quiero lo bueno que yo quiero. And he gives me the good that I need. Pero Él me da el bueno que necesito. And sometimes it's hard. Y a veces es difícil. It will always work for my good, Siempre va a trabajar, siempre va a obrar para tu bien and it will always work for his glory. y para su gloria. And I can believe that Y puedo creer eso in anything that happens. en cualquier cosa que pase. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas en Cristo, perhaps you are going through a terrible time. posiblemente ahora mismo estás pasando por algo muy difícil. I'm sorry. Lo siento. There are tears and there's pain in a terrible time. Hay lágrimas y sufrimiento en los tiempos difíciles. Those are real. Y son reales. But we suffer Pero sufrimos not as unbelievers without hope, no como perdidos sin esperanza, but we suffer as believers pero who know that God will be there with us, sufrimos como creyentes que sabemos que Dios está con nosotros that he will be with us, y que siempre va a estar that he con will nosotros, lead us, que nos va a dirigir and that in the end it will be for good. y que al final va a ser para su bien. And we know this to be Y true. lo sabemos que esto es verdad. So we always have hope. Entonces siempre tenemos esperanza. We'll go further in this passage of scripture Vamos a seguir dentro en este pasaje and in 2 Timothy chapter 3. en 2 Timoteo capítulo 3. And he talks about the word of God. Habla sobre la palabra de Dios. Read 14 through 17. Versículo 14 al versículo 17, 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. See, it talks about God's word. Habla de la palabra de Dios. And God's word is our Y foundation. vemos que la palabra de Dios es nuestra fundación.
How do I know that God is faithful? ¿Cómo sé que Dios es fiel? From his word. Por el medio de su palabra. How do I know that things ¿Cómo will sé work out for my que good? las cosas van a obrar para mi bien? From his word. Porque lo dice su palabra. How do I know that he will always ¿Cómo be with sé me? que siempre va a estar conmigo? His word. Porque lo dice su palabra. This is the thing I hold to. Esto es lo que yo agarro. This is the great stone that I can stand upon and be sure. Esta es la roca en la que me puedo parar y estar seguro. The word of God. La palabra de Dios. And so as times become more and more dangerous, Entonces, así como los tiempos se ponen más difíciles, I must depend more and more upon the word of God. debo de depender más en la palabra de Dios. I must read it. Debo de leerla. I must believe it. Debo de creerla. I must act upon it. Debo de actuar. Because this is the foundation Porque esta es la that we fundación have. que tenemos. And so we hold tight to the word of God. Entonces, nos agarramos fuerte a la palabra de Dios. The next thing verses 1 and 2 in chapter 4. Capítulo 4, 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. So this is the fourth thing that Paul is going to tell Timothy. Aquí vemos la cuarta cosa que Pablo le dice a Timoteo. The question is, what do I do in dangerous times? Entonces la pregunta es: ¿qué hago en los tiempos difíciles, peligrosos? And the first one is, I trust in the example that I've been given. La pregunta es: confío en el ejemplo que me ha dado. I trust in God in my suffering. Creo en Dios en el medio de mi sufrimiento. I trust in God's word. Creo en su palabra. And then number 4, La cuarta cosa, do you know what he says to Timothy? ¿sabes qué le dice a Timoteo? In the middle of this terribly difficult En time, el medio de todo este tiempo difícil, he says, preach the word. se predica la palabra. Be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort. Inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. He says, serve the Lord. Le dice: sirve al Señor. And I could see Timothy saying, but Y puedo ver a Timoteo diciendo: these are dangerous times. pero estos son tiempos peligrosos. But I'm afraid. Tengo miedo. I'm surrounded by enemies. Estoy rodeado de hombres malvados. There are many problems. Hay muchos problemas. And Paul says, this is the time we must serve. Pablo dice: ese es el tiempo que debemos de servir. And that's what we must do. Y eso es lo que debemos We de must hacer. serve the Lord. Debemos de servir a nuestro Señor. Sometimes, in a time of great darkness, A veces en el tiempo de oscuridad, tiempo peligroso, we want to hide the light that God has given us. queremos ocultar la luz que Dios nos ha dado. We want to guard it, Queremos ocultarla, maybe guardarla hide it somewhere where nobody can find it. en un lugar donde nadie puede ver. No. No. At the time of greatest darkness, En el tiempo de oscuridad, we must hold our light the debemos de highest. agarrar nuestra luz lo We más must alto shine posible. brighter than ever. Debe de brillar más fuerte que nunca. You know what? In a bright sunny day, ¿Sabes qué? En los días soleados, perhaps the world will not even notice your light. posiblemente el mundo nunca va a ver tu luz. But in the day of darkness, your light will shine and be a great hope to everyone. Pero en tiempos de oscuridad, tu luz va a brillar como esperanza para otros. I have dear friends who live in the city of Kiev, Tengo amigos míos que viven en la ciudad de Kiev, the capital city of Ukraine. la ciudad, capital de Ucrania. The Russians came. Los rusos vinieron, They surrounded part of the city. rodearon mucha parte de la ciudad. Their soldiers were just outside of the city. Los soldados están justo afuera de la ciudad. Bombs were falling. Bombas están cayendo. Rockets were shooting in. Simplemente están disparando. The pastor gathered at the church El pastor se reúne en la iglesia and he told the people, now is the y time le dice: ahora es el tiempo that our light must shine. que nuestra luz debe de brillar. This is not a time to hide. Esto no es un tiempo para esconderse. This is a time to lift up our voice, Es un tiempo para levantar nuestra voz, to pray, para orar, to trust God. creer en Dios. He said, go Dice, to the front lines Ve a las líneas al frente and tell our soldiers about life eternal. y dile a nuestros soldados de la vida eterna. And if you are a refugee and you must flee to Germany, Y si eres un to refugio Poland, y to tienes que America, irte a Alemania, a Estados Unidos, then do just exactly what they did in the book of Acts. entonces haz exactamente lo que hicieron en el libro de Hechos. When persecution came upon the church in Jerusalem Cuando and vino la the people persecución a Jerusalén fled to every city under the y sun, todos salieron dispersos, they took with them the gospel. se llevaron con ellos el evangelio.
And persecution did not stop Y the la gospel. persecución no paró el evangelio. Persecution spread the La gospel. persecución hizo que el evangelio se esparza. And the scriptures tell us that they went everywhere preaching the word Y of la palabra God. nos dice que fueron a todas partes compartiendo la palabra de Dios. And my friend, the pastor in Kiev, told his people, Mi amigo que está ahí en Ucrania le dijo a su gente, now is the time for our light to ahora shine. es el tiempo que brille nuestra luz. Wherever you go, Donde sea que tú vayas, take the gospel and shine his light. lleva el evangelio y haz que brille tu luz. Brothers and sisters, Hermanos y we hermanas, live vivimos in dangerous times. en tiempos peligrosos. You know that already. Sé que tú ya sabes eso. This is the time for us to serve God. Este es el tiempo que debemos de servir a nuestro Señor. This is the time for us to speak up, Este es nuestro tiempo que debemos de empezar a hablar. to tell people about the only hope that we have, Hablar y compartir gente sobre la esperanza, la única esperanza the hope that we have in Jesus Christ. que tenemos en Jesús. This is the time. Este es el tiempo. Perhaps Posiblemente you are a person who does not understand what I'm talking Eres about when I say our hope in Jesus una Christ. persona que no entiende lo que me refiero cuando digo nuestra esperanza en Jesús. The Bible tells us that every one of us La Biblia dice que cada uno de nosotros has broken God's commandments hemos roto We've los sinned against God. mandamientos, hemos pecado contra Dios because of our sin. y por nuestro pecado We're all on the way to hell. estamos rumbo al infierno. But God loved us. Pero Dios nos amó. I don't really understand why He loved No us. entiendo en verdad por qué nos amó. But the holy God in heaven Pero ese Dios santo en el cielo looked down on a broken, sinful man. miró a este mundo, a este hombre pecador. He should have been angry. Debió de estar molesto. He should have been disgusted. Debió de estar He should have hated me. debió de odiarme. And instead, He looked down on me and He loved me. Y en vez de hacer eso, me miró a mí y me amó. And He loved you. Y te amó a ti también. He knows you. Te conoce. He knows your secrets. Sabe tus secretos. And He still loves you. Y aún así te ama. And He sent Jesus Christ, Y mandó a Jesús, God the Son, el Hijo de Dios. left heaven and came to earth. Dejó el cielo, vino a este mundo And He gave Himself on the cross. y murió y se dio a sí mismo en esa cruz. He died, Murió, He was buried, fue sepultado and He rose again on the third day. y resucitó al tercer día. And here's the thing. Y aquí está lo mejor. I like it that you came to church, but coming to church will not save you. Me gusta, me encanta que vinieron a la iglesia, pero déjame decirte, venir a la iglesia no te salva. Your good works can never save you. Tus obras no te pueden salvar. You can never be holy enough. You can never be righteous enough. Tú nunca vas a poder get ser to heaven. santo solamente y llegar al cielo por tus propias obras. If I go to God and say, God, I'm a Si good voy man, donde Dios le digo, Señor, soy un buen hombre, God will say, you are a sinner, go to hell. Dios va a decir, eres un pecador, tienes que ir al infierno. But if I say, God, Pero si digo, I'm a sinner, Señor, soy un pecador, I deserve hell. merezco el infierno. But Jesus Christ Jesús paid for my sins with His blood on the cross. pagó por mis pecados en esa cruz con su sangre And because of this, I am forgiven. y por eso soy perdonado. Then God will Entonces Dios take me by the hand, va a agarrar open mi the mano, door, and lead me into heaven. va a abrir la puerta y me va a dejar entrar al cielo. And He will say, you are my son. Y va a decir, eres mi hijo. The way of salvation La manera de ser salvo is not through the church. no es por medio de la iglesia, It's not through being righteous. no es por medio de ser santo, It's not by being good, doing good works. no es por hacer tus buenas obras. Those are all good things. Esas son cosas You should buenas. do those things. Deberías hacer esas cosas, They won't save you. pero no te van a salvar. Only faith in Jesus Christ can save you. Solamente la fe en Jesús te puede salvar. If you haven't received Him, Si no le has recibido aún, you can do that this morning. puedes hacerlo esta mañana. And we invite you to do so. Y te invitamos a que puedas hacerlo. Oremos, hermanos, esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo que acabamos de recibir, por esta hermosa prédica. Señor, si hay alguien aquí en este cuarto esta mañana que no ha puesto su fe en ti, Señor, te pedimos que puedas salvarles el día de hoy. Te pedimos que puedas, te pedimos que simplemente alguien que está aquí esta mañana pueda darse cuenta, Señor, que te necesitan a ti, que necesitan a ti para ser salvos. Señor, las cosas que hacemos no nos van a salvar. Solamente tú, solamente lo que tú hiciste en esa cruz nos puede salvar. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho. Estamos agradecidos por siempre. Y Señor, para cada creyente te pedimos que puedas ayudarnos a seguir adelante,
Los tiempos peligrosos se acercan, los tiempos venideros se acercan, Señor. Pero te pido que puedas darnos fuerzas, anímanos a seguir adelante, Señor, a predicar tu palabra. Hay mucha gente, Señor, allá afuera que no conoce aún de ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros a salir de este cuarto cambiados y con un deseo de predicar tu palabra. Ayúdanos a servir más, a involucrarlos más en iglesia, Señor, para tu gloria y para tu honra. No por nuestras obras, Señor, sino para ti y para tu gloria. Señor, te amamos, te adoramos y simplemente estamos agradecidos por lo que has hecho. En Cristo Jesús, amén.